Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Es un placer, un honor estar aquí junto con ustedes. Temprano, hoy en la mañana, luchando un poco para poner en orden todas las cosas necesarias como para comenzar. Y aquí estamos para hacer escatología. Tenemos hoy el comienzo de un nuevo capítulo. Estamos dentro de el análisis de los grandes pactos que Dios hizo con Israel. Hemos visto la importancia del pacto abrahámico. Hoy nos toca la importancia, las implicaciones del pacto palestino. Debemos recordar que según vamos viendo en el desarrollo de la historia bíblica, Dios hizo un pacto con Abraham y posteriormente ese pacto fue ampliado, por así decirlo. Es un pacto que a lo largo de la historia del Antiguo Testamento se vuelve más complejo, más rico, y Dios, a medida que va llegando a esa revelación progresiva, revela lo exhaustivo que es el plan que Dios tiene, no solamente para Abraham y su descendencia, sino también para el resto de las familias de la tierra. Entonces, sin más dilaciones, voy a pasar al archivo PDF y tenemos aquí el capítulo 6, el pacto palestino. Vamos a comenzar a dar lectura. Estamos en la página 79, hemos avanzado bastante. Todavía estamos, no obstante, en los inicios, en los albores, en los principios de este tratado, de este libro, y estamos introduciéndonos un poco más de lleno en los pactos que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Voy a leer entonces el capítulo 6, el pacto palestino, en el marco del pacto abrahámico, ¿no? Esta sería una pieza que encastra dentro de lo que es el pacto abrahámico previamente leído en los videos anteriores completo. Muy bien, voy a dar lectura, amigos queridos. En los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, los hijos de Israel, la descendencia física de Abraham, se enfrentan a una crisis en su existencia nacional. Están a punto de pasar de la dirección probada de Moisés a la dirección no probada de Josué. Están parados a la entrada de la tierra que fue prometida a ellos por Dios en términos tales como: a tu descendencia daré esta tierra, Génesis 12:7, pacto hecho con Abraham. Y otra referencia: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, y noten esto, este término, para siempre. Para siempre, algo que suele pasarse por alto por la mayoría de los analistas, porque es muy difícil concebir cómo Dios en una promesa se propone darle a una nación una extensión de tierra para siempre. Lógico que no es natural que una nación viva eternamente, salvo que entremos en materia teológica y veamos que Dios se propone en la restauración de Israel y en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, dar por sentado que esta promesa va a ser cumplida e Israel obtendrá la promesa para siempre de poseer, como dice aquí,
la tierra que ves. No es una alegoría del reino de Dios en los cielos ni nada por el estilo. Dios le dijo a Abraham, la tierra que estás viendo. Abraham estaba en una posición estratégica en ese momento donde podía observar todo ese valle, y Dios le dijo, esta tierra te la voy a dar para siempre a vos y a tu descendencia. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Génesis, otra vez más, la reiteración de la promesa a Abraham, 17, 7 y 8. Pero esta tierra, dice el doctor Pentecost, esta tierra en ese momento, en el traspaso de mando del pueblo liderado por Moisés hasta ese punto y ahora comenzando con Josué, esta tierra está en posesión de los enemigos de Israel, que han mostrado que resistirán cualquier intento de Israel para entrar en la tierra prometida a este. Es imposible para los israelitas regresar a su estado anterior como nación esclava, pero la tierra a la cual estaban viajando como extranjeros y peregrinos, según nos dice el Nuevo Testamento, estaba cerrada ante ellos. De hecho, bueno, si indagamos un poquito en los textos, vamos a ver que uno de los grandes problemas que planteó el pueblo es que no solamente estaba llena de pobladores cananeos, sino que también estaba llena de gigantes. Como resultado, la nación debe encararse a ciertas consideraciones importantes. ¿Es la tierra de Palestina aún posesión de ellos? ¿Puso a un lado la inauguración del pacto mosaico, que todos concuerdan en que era condicional, el pacto abrahámico incondicional? ¿Podría Israel tener la esperanza de entrar en posesión permanente de su tierra frente a tal oposición? Para contestar estas preguntas importantes, Dios declaró otra vez su promesa pactada concerniente al derecho de Israel a poseer y heredar la tierra. En Deuteronomio 30, 1 al 10, declaración que llamamos el pacto palestino, porque contesta la pregunta de la relación de Israel con las promesas de la tierra hechas, con las promesas de la tierra en el pacto abrahámico. Muy bien, vamos entonces a la importancia del pacto palestino. Yo tengo una tendencia a, cuando estoy precisamente en estas materias, con respecto, me refiero a la importancia que reviste la promesa de Dios hecha a Israel en relación a la tierra. Es un tema muy recurrente hoy, muy discutido, porque tenemos en el Estado moderno de Israel una organización política que es el tan mentado sionismo, al cual han adherido tantos creyentes ingenuos que no se han detenido y no han tomado el tiempo de indagar e investigar este sionismo, y le han adherido ciegamente apoyando, ¿no?, al Estado moderno de Israel, que ciertamente
no tiene absolutamente nada que ver con el plan escatológico de Dios. Pero es un tema recurrente, es un tema que nos llama al presente, ¿no? El hecho de las promesas, cada vez que abordamos las promesas hechas a Dios, por Dios a Israel respecto de su tierra. Toda esta crisis que tiene más, bueno, a ver, podríamos decir 75 años, ¿no? Pero yo me remontaría incluso hasta el principio del siglo XX, cuando el Imperio Británico pergenió un plan para administrar toda la tierra de Palestina, y se inventó a través del sionismo, que es un proyecto británico, toda una articulación teológica de los derechos de Israel a su tierra, y bueno, y se inventó este aparato político, se inventó todo un relato a través del cual le ha hecho un enjuague de cerebro al cristianismo evangélico especialmente, logrando el apoyo, ¿no? No quiero ahondar en este momento en esta cuestión, porque no es el momento, ya llegará el momento de hablar del sionismo, pero por el momento yo quisiera decir simplemente esto. Estas promesas que Dios hizo a Israel con respecto a una tierra no tienen absolutamente nada que ver con los reclamos que el Estado moderno de Israel, el Estado sionista, está llevando adelante a través de diversas masacres de diferentes pueblos que habitan allí. La restauración de Israel en su tierra, según la escatología más seria que yo puedo comprender, va a tener lugar recién en la segunda venida de Cristo, después del arrebatamiento de los santos. Entonces, toda esta pretendida todo este pretendido show de que Israel está volviendo a su tierra en masa, lo cual es mentira, porque en realidad desde hace más o menos unos 10 años a la fecha, los datos de los organismos oficiales de migración de Israel demuestran que hay un éxodo más que un éxodo de Israel hacia afuera. Hay una migración, lo que se denomina una migración inversa. Son más los judíos que se están yendo constantemente de Israel a otros lugares que los que están llegando. Una migración inversa, esto lo reconoce el mismo Estado moderno de Israel. Entonces, toda esta propaganda sionista de que Israel está volviendo a su tierra y está siendo restaurado para heredarla, y vamos por el tercer templo, vamos que llega el Mesías, toda esta gran confusión que el ingenuo cristianismo ha creído, no tiene absolutamente nada que ver con el programa del Pacto Palestino. Esto va a tener lugar, como lo vamos a estudiar, lo vamos a leer, en la segunda venida de Cristo. Más bien, si hay que darle una explicación al movimiento político del sionismo pretendiendo apoderarse de esta tierra, es algo que debe entenderse en términos políticos y geopolíticos en el marco del Imperio Británico, del Imperio Norteamericano, y tiene más tintes diabólicos que divinos. Lo voy a dejar ahí. Vamos a la importancia del pacto palestino. Vamos a ver, déjenme chequear que estamos bien. Bien, vamos a dar lectura. Una gran importancia está unida a este pacto. Número 1, en que afirma a Israel en términos no inciertos su título de propiedad de la tierra de promisión, tierra de la promesa,
A pesar de la infidelidad e incredulidad, como se manifestó tan frecuentemente en la historia de Israel desde el tiempo de la promesa a Abraham hasta ese tiempo, el pacto de darle esa tierra a la nación, a la descendencia de Abraham, no fue abrogado, no fue anulado. La tierra todavía era suya por promesa. Ubiquémonos en el momento en el cual se está citando esto, es en el momento en el cual Moisés muere y toma el mando de la conducción de Israel Josué. Todavía en ese momento la promesa era suya. Número 2. Además, la introducción de un pacto condicional hace referencia a la ley, en el cual Israel vivía entonces, no podía poner ni puso a un lado la bondadosa promesa original concerniente al propósito de Dios. Este hecho es la base del argumento de Pablo cuando escribe que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:17. Quiere decir, en el momento histórico en el cual se hace foco en este capítulo, Israel vivía bajo la ley, pero aunque la promesa y el pacto de la ley es condicional y tiene reviste cierto marco de importancia, la ley dentro de la cual, ese pacto dentro del cual vivía Israel, no invalidaba el hecho de que Dios le había hecho la promesa a este pueblo de poseer la tierra. Si bien el pacto abrahámico y el pacto de la ley son diferentes en esencia, porque el pacto abrahámico es incondicional y la ley era un pacto condicional que regulaba más que nada el comportamiento del pueblo, ¿no? La ley fue un pacto condicional que ayudó a disciplinar a un pueblo totalmente idólatra que venía de más de 400 años de esclavitud y era totalmente pagano, un pueblo, Israel me refiero, ¿no? Venía de Egipto escondiendo sus dioses, ¿no? Algo repetidamente dicho en el Antiguo Testamento, que Israel nunca dejó sus dioses que había sacado de Egipto y que a su vez habían traído más atrás. Pero bueno, estamos en esta discusión. Número 3, este pacto, el pacto palestino, es una confirmación y ampliación del pacto abrahámico original. La ampliación que vino después de la incredulidad y desobediencia voluntarias en la vida de la nación sostiene el punto de que la promesa original fue dada para ser cumplida a pesar de la desobediencia. Dios, a pesar de que Israel desobedeció sistemáticamente, asentó firmemente la promesa de que al final Israel va a tener esa tierra. ¿Por qué? Si no se la merece, si no cumplió. Bueno, porque es un pacto incondicional. Número 2, provisiones del pacto palestino. ¿Qué provee este pacto palestino? Bueno, lo que estamos haciendo realmente es observar el pacto abrahámico y poner una lupa dentro de lo que dice el pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando ponemos la lupa y hacemos ahí zoom, ¿no?, en el pacto abrahámico, encontramos unas provisiones muy específicas relacionadas con la tierra en la cual este pueblo habría de heredar y vivir eternamente. El pacto palestino es declarado en Deuteronomio 30, 1 al 10, donde leemos. Dice así el pasaje: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Se hace referencia a la ley, ¿no? Al pacto de la ley como un arreglo, un contrato dentro del cual Israel tenía que disciplinarse en cuanto a su conducta. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, como dos opciones, y te arrepintieres, fíjense la promesa y la previsión de Dios, te arrepintieres, le dice Dios a Israel, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, noten esa expresión, entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. El análisis de este pasaje mostrará que existen 7 rasgos principales en el programa que se desenvuelve allí. Bueno, Pentecostés a veces se vuelve un poco sistemático. Si ustedes observan la obra de Pentecostés en toda su extensión, él ha bosquejado, un poco a propósito evidentemente, los grandes temas escatológicos siempre en listas de 7. Desde un punto de vista mnemotécnico, quiero decir, desde un punto de vista que nos facilite la memorización, la comprensión, creo que es provechoso bosquejar de esta manera un estudio. Entonces, vamos a ver el desarrollo de los rasgos de este pacto palestino. Número 1, la nación sería arrancada de la tierra por su infidelidad. Esto lo podemos leer Deuteronomio 28 y Deuteronomio 30, que es lo que hemos leído. Número 2, habría un arrepentimiento futuro de Israel. Estaba previsto. Número 3, su Mesías regresaría. Deuteronomio 30, 3 al 6. Número 4, Israel sería restaurado en la tierra. Número 5, Israel se convertiría como nación. Quiere decir, todavía, según ustedes pueden ver acá la cita, Romanos, creo que está justo arriba de mi cabeza, ahí lo subo un poquito más, Romanos 11, 26 y 27, bueno, hay que leer, yo cuando aparece este pasaje de Romanos, hay que leer Romanos 9, 10 y 11, para entender lo que Pablo habla con respecto a Israel, los planes que Dios tiene para Israel, en el futuro, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahí está todo cubierto. Romanos 9 habla del paz de Dios y su plan para Israel en el pasado. Romanos 10 del presente. Y Romanos 11
del futuro, de la restauración de la nación de Israel. Israel se convertirá como nación. ¿Cuándo sucederá esta conversión? Bueno, esta conversión sucederá durante la gran tribulación, cuando Israel sea puesto a prueba de fuego, sea purificado en tiempos del Apocalipsis. Para lo cual la iglesia ya habrá partido de este mundo y estará con Cristo, esperando en la Nueva Jerusalén regresar con Cristo en su segunda venida en gloria al mundo, para juzgar a las naciones, establecer su reino y restaurar a Israel. Dentro de ese panorama está previsto que Israel se convierta. Para más detalles, Mateo capítulo 25. Allí se ve cómo en la segunda venida de Cristo Israel es restaurado. Está previsto también, número 6, que los enemigos de Israel serían juzgados. Precisamente en el marco, en el contexto de Mateo 25, vemos esto también. Y número 7, la nación recibiría entonces la plena bendición. Esto es muy interesante cómo está bosquejado en Deuteronomio. Fíjense, todas las citas que pone acá Pentecostés son de Deuteronomio, porque está literalmente expresado así. Aunque este es un tema muy primitivo, muy originario en el trato de Dios con Israel, que va a ser retomado posteriormente a lo largo de todo el Antiguo Testamento por parte de los profetas, recordando y repitiendo toda esta serie de cuestiones expresadas acá en estos 7 puntos. Es algo que a lo largo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento y a lo largo de su historia de infidelidades, Dios vuelve a retomar y vuelve a repetir que Israel será esparcido por las naciones, que habrá un arrepentimiento, que su Mesías regresará, que Israel será restaurado de nuevo en su tierra, que se convertirá a Israel finalmente, que los enemigos de Israel serán juzgados y que la nación recibirá plena bendición. De una forma definitiva, ya no más temporal. Dios restauró varias veces a Israel a lo largo de la historia, pero Israel seguía cayendo. Su caída más estrepitosa, ¿cuándo fue? En el rechazo del Mesías, donde Dios decide apartar a Israel por un tiempo, atender su plan redentor por medio de la iglesia, y una vez que la iglesia esté completa, el plan esté terminado, entonces Dios llevará a los santos en el arrebatamiento y entrará de nuevo en los tratos con los gentiles y con Israel en los tiempos futuros de la tribulación. Cuando investigamos las grandes porciones incluidas en este solo pasaje, que establece el programa de este pacto, estamos obligados a creer que Dios toma la relación de Israel con la tierra como un asunto de extrema importancia. Dios no solo les garantiza su posesión a ellos, sino que se obliga a sí mismo a juzgar y quitar a todos los enemigos de Israel, dar a la nación un nuevo corazón, que esto es algo en lo cual especialmente el sionismo no puede reparar en esto, ¿no? Porque Israel realmente de corazón no ha cambiado, ¿no? Una conversión antes de instalarlos en la tierra. Estas son las tribulaciones que Israel sufrirá para ser purificado antes de ser puestos definitivamente en la tierra. En la tierra del gran escándalo en el cual hoy se están masacrando.
50.000 cifras oficiales de la ONU, 50.000 civiles palestinos masacrados por las fuerzas de defensa israelí. Mujeres, en su mayoría, niños, infantes, 50.000 personas masacradas en la Franja de Gaza por el ejército de defensa israelí y el material provisto por el Imperio norteamericano, ¿no? Esto hay que decirlo, esto está en los papeles, a ver, esto es de conocimiento público, ¿no? Urge más que nunca, en este punto de la historia en el cual estamos hoy, 2025, una solución de 2 estados. Urge la solución de 2 estados, uno palestino y uno israelí. Pero quienes estamos en el estudio de la escatología vemos que consecuentemente, después del arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento de los santos de la iglesia, el anticristo, en su rol diplomático, político, hará un pacto con ese pueblo por 7 años, en el cual evidentemente habrá paz y cada uno de estos 2 pueblos tendrá acceso y derechos garantizados nacionales, tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí. Hoy por hoy el mundo clama al cielo de que haya un acuerdo entre estos 2 pueblos que se están masacrando mutuamente, pero este pacto, este acuerdo difícilmente llegue antes del arrebatamiento. Si han habido muchos intentos de hacer pactos entre los 2 pueblos, históricamente han fracasado siempre. Siempre han habido agentes internos o externos de la política del Medio Oriente que se han dedicado a boicotear los pactos entre palestinos e israelíes. Tendrá que venir alguien con mucha astucia, mucha audacia y mucha capacidad para lograrlo. Y tendrá que pasar algo que conmueva al mundo entero como para que cambie la mentalidad y esto pueda ser posible. Este mismo pacto es confirmado más tarde en la historia de Israel. Llega a ser tema de la profecía de Ezequiel. Dios afirma su amor para con Israel en el tiempo de su infancia. Ezequiel 16, 1 al 7. Él le recuerda que la nación fue escogida y relacionada con Jehová por medio de un matrimonio, de la figura de un matrimonio. Ezequiel 16, lo pueden ver, chequearlo. Hay muchos pasajes para leer que ustedes deben poner pausa y leer consecuentemente para entender, para que este estudio en ustedes se convierta en algo más serio. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice 500.000 veces. En algunos lugares que yo considero ideales, sí, vamos a parar y vamos a analizar. Pero bueno, está plagado de versículos y este estudio requiere de su compromiso serio, de que usted frene y lea estos pasajes, ¿no? Si usted no lee estos pasajes, no puede permitirse creer que va a entender lo que se está diciendo. Pero Dios fue fiel, aunque se unió a Israel en la juventud de Israel por medio de la figura de un matrimonio. Israel se comportó como una ramera. Por lo tanto, le fue proporcionado el castigo de la dispersión. Pero este no es un rechazo final de Israel. Hoy por hoy Israel está disperso por todo el mundo, ¿no? De hecho, entendemos que esto claramente
es así. Pues habrá una restauración. Esta restauración se basa en la promesa de Dios. ¿Cuál es? Antes, le dice Dios a Israel, yo tendré memoria de mi pacto. Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, le dice Dios a Israel en Ezequiel 16. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. Es una forma de decir eterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová. Un pasaje potente, sugestivo, profético, que apunta al futuro restablecimiento de Dios, no solamente restablecimiento de Israel en los planes de Dios, no solamente en la tierra, sino, como se ha dicho también, Israel todavía tiene que sufrir una conversión de corazón, cosa que no va a pasar por ahora, no está previsto que pase por ahora, porque el eje del plan de Dios actualmente no es Israel, es la iglesia, que ciertamente en el Nuevo Testamento la iglesia está diferenciada de Israel como una institución diferente. De esa manera, el Señor reafirma el pacto palestino y lo llama un pacto eterno por el cual Él está obligado. Carácter. Vamos al carácter del pacto palestino. Este pacto hecho por Dios con Israel concerniente a su relación con la tierra tiene que verse como un pacto incondicional. Hay varias razones para sostener esto. Primera, este pacto es llamado por Dios un pacto eterno. En Ezequiel 16:60. Solo podría ser eterno si su cumplimiento estuviese divorciado, separado de la responsabilidad humana, y se haga descansar este pacto sobre la palabra del eterno, del Dios eterno. Segunda, es solo una amplificación o una ampliación de partes del pacto abrahámico, como se los mencioné al principio. Esto es una ampliación, o si quieren, un análisis meticuloso y exhaustivo del pacto abrahámico, ¿no? Esta es una ampliación de partes del pacto abrahámico, que en sí es un pacto incondicional. El pacto abrahámico es un pacto incondicional. Y por lo tanto, esta amplificación también debe ser eterna e incondicional. Tercera, este pacto tiene la garantía de Dios de que Él efectuará la conversión necesaria, que es esencial para su cumplimiento. A ver, voy a leer Romanos 11, 26 y 27. Me voy a ir acá, yo voy a irme a la Biblia. Me esperan un cachito. Estoy acá en Romanos 11, 26, 11, 25. A ver, me gustaría, ya que hicimos 30, hagamos 31, ¿no? Vamos a poner, ahí estamos. Romanos 11, 25, fíjense, porque está citado varias veces este pasaje, ¿no? 26 y 27, 28, en fin. Yo les recomiendo, si todavía no leyeron durante este estudio Romanos 9, 10 y 11, no sé qué está esperando para hacerlo. Tiene que leer eso. Romanos 11, 25, dice Pablo:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio en la Biblia es algo que en el pasado no se dio a conocer, pero que ahora, en el marco de la revelación de Pablo, es dado a conocer con todo lujo de detalle. Los creyentes tienen la tendencia de seguir interpretando misterio en clave, podríamos decir, en una clave con una concepción más mundana, ¿no? ¿Qué significa misterio en general en este mundo, ¿no? Significa que es algo que es imposible de saber, que es un secreto. Bueno, en la Biblia, un misterio es algo que en el pasado no fue revelado, pero que en ese momento de tratarse se da a conocer en detalle. Entonces Pablo dice, no quiero que ignoréis, precisamente, dice Pablo, no quiero que ignoren más esto que era un misterio, ¿no? ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel. ¿Por qué en parte? Bueno, Pablo lo explica. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el contexto de la iglesia. La iglesia es gentil, ¿no? Los judíos son bienvenidos e integrados en el mismo cuerpo. Ya también lo dice Pablo esto. Pero la iglesia está en plan gentil. Es alcanzar a los gentiles. Es ir con el evangelio hasta el fin del mundo, ¿no? Fuera del territorio de Israel. Bueno, cuando esto haya pasado, que la iglesia esté completa y haya entrado la plenitud de los gentiles llamados a formar parte de la iglesia, este endurecimiento que es en parte que ha acontecido a Israel terminará, y así todo Israel será salvo. Debe tener fin la era de la iglesia, claramente, primero, ¿no? Posteriormente a que haya entrado toda esa plenitud de los gentiles en los planes actuales de Dios, Israel, todo Israel, una conversión nacional, será salvo. Tiempos de la gran tribulación, de la gran conversión de Israel. Tiempos en los que Dios quitará el velo de los ojos de Israel. Como está escrito, una profecía que apunta hacia esa conversión futura de Israel, de Sión vendrá el libertador, haciendo referencia a Cristo en su segunda venida, y quitará de Jacob la impiedad. Noten que la Escritura llama a Israel en su estado aún no purificado, no lo llama Israel. Israel se supone que es el pueblo ya convertido. En estas instancias, la Escritura llama al pueblo, a la descendencia de Abraham, natural, lo llama Jacob. ¿Por qué? Porque demuestra un carácter aún no purificado. Jacob, hijo de Isaac, tiene un quiebre en su historia. Hay un momento a partir del cual, en la lucha que Jacob tiene con Dios en Peniel, Dios hace que Jacob, a partir de ese momento, no se llame más Jacob, sino Israel. Y a partir de ese momento, Jacob camina rectamente delante de Dios. Aprende una gran lección de su vida, aquella noche, larga noche. Bueno, esta larga noche que pasó Jacob ahí del otro lado del río, y esa noche sufre una especie de purificación, vamos a decir, es una imagen que tipifica la larga noche de tribulación que aún le espera a Israel, para que Dios le quite todavía su impiedad en los tiempos de tribulación. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está Pablo citando el Antiguo Testamento. Así que, en cuanto al Evangelio, Pablo hablando de Israel, son enemigos por causa de vosotros.
Dios puso a un lado a Israel y atiende a los gentiles. Mas en cuanto a elección, dice Pablo, de Israel, son muy amados por causa de los padres, porque Dios hizo esta promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y no va a dejar esta promesa sin cumplimiento. ¿Por qué? Dice Dios incluso, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Hay otra traducción mejor. Este pasaje expresa de que Dios, cuando establece un pacto incondicional, no se echa atrás. Dios da un regalo y no se arrepiente de dar ese regalo. Dios prometió a Israel ser purificado y ser restaurado y lo va a cumplir llegado el momento. Bueno, es importante, volvemos al PDF, acá estamos. Es importante dar lectura a Romanos 11, 26, porque por eso les digo que Romanos 9, 10 y 11 son pasajes, son capítulos fundamentales en esta cuestión. Bueno, a ver, tenemos 46 minutos y tengo un gato que me está llamando por la ventana. No sé si lo alcanzan a escuchar. Que seguramente debe estar esperando el desayuno. Pobre gatito. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Habiendo hecho ya 46 minutos. Si... ¿Quién está llamándome por la ventana? No sé. Yo escucho un maullido, pero no me dice qué gato es. Amigos queridos, vamos a dejar acá 45 minutos. Es lo que a mí me gusta siempre, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y entonces retomamos la próxima. Vamos a estar la semana que viene con Mateo. Estoy preparando Marcos. Todavía no quiero arrancar con el Evangelio de Marcos. Pero bueno, estamos en Mateo. Estamos en la mitad de Mateo. Ya, en la mitad del Evangelio de Mateo. Se viene el fin del ministerio y de la vida de Cristo en Mateo. Ya estamos prácticamente al final del ministerio. Y a pesar de que estamos en el capítulo 14 de Mateo, ya desde el capítulo 15 en adelante ya nos vamos acercando al final de su ministerio y de su vida. Así que bueno, la semana que viene estaremos con Mateo en ese estudio tan lindo y después continuaremos con escatología. Bueno, amigos, les mando un abrazo, espero que estén bien. Llega el mes de abril pronto, vamos a hacer una pausa y me gustaría compartirles algunos temas sobre la Pascua. Tengo algunos temas muy interesantes que me gustaría que aprovecháramos esas fechas como para analizar algunas cuestiones. Miren, se las adelanto. Me gustaría ver qué día muere Cristo crucificado. Ustedes saben que hay una gran disputa, ¿no? La Iglesia de Roma dice que muere el viernes, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo muere Cristo? Y otra cosa muy interesante sería también analizar la cronología de la mañana de la resurrección. Sería muy interesante ver qué dicen todos los evangelios en armonía sobre lo que fue el evento de la resurrección. Tengo preparado un material en el cual convergen todos los relatos de los evangelios para dar una armonía y un cuadro completo de lo que fue esa mañana. Les aseguro que se van a sorprender. Y también, como les digo, tengo un estudio hecho muy interesante sobre la última semana de Cristo. La última semana. Cronológicamente. Me gustaría compartirles estos materiales ahora en el próximo mes de abril.
Bueno amigos, no los demoro más, les mando un abrazo, cuídense.